Participé esta mañana en una mesa redonda en el Círculo de la Amistad de Córdoba, creo haberoslo dicho en la contracrónica, la última que hice. Era una mesa redonda, no conocía yo bien sobre lo que íbamos a tratar en profundidad, pero imaginaba que sería algo de tipo empresarial. Algo hemos tratado de tipo empresarial, pero se ha hablado de más cosas. Los participantes en la mesa redonda han sido Jano García, Pedro Baños y yo mismo. Bien, la idea era grabar esa mesa redonda. Ya sabéis que procuro siempre grabar las participaciones, las conferencias que doy por ahí, por España. Siempre que puedo lo hago, pido permiso, por supuesto, a quienes están conmigo en el caso de que sea una mesa redonda, y a los organizadores. Lo pedí, me dijeron que no había problema porque ellos mismos estaban grabando el evento, y se lo comenté a mis dos compañeros, es decir, a Jano García y a Pedro Baños. Jano, como bien sabéis, es amigo y no me puso ninguna pega, pero Pedro Baños me dijo que no quería aparecer en esa mesa redonda. Yo le expliqué cuál era la razón, que se iba a grabar de cualquier modo por parte de los organizadores, y me dijo que no se fiaba mucho de los periodistas porque luego cortaban y demás. Algo, bueno, pues que puede ser comprensible, que haya periodistas que no son muy honrados y cortan donde no tienen que hacerlo, titulan de aquella manera. Yo le expliqué que yo no voy a cortar nada, que mis vídeos son la conferencia entera, desde el principio hasta el final, que no va a haber corte ninguno, ni voy a proceder a ningún tipo de edición más allá de una edición puramente de audio, de subir un poco los niveles en el caso de que sea necesario, porque no hayan entrado del todo bien, y pelar por delante y por detrás, los coleos que se llama en este oficio. Pero el resto era la mesa redonda completa. Bien, me he puesto a grabarla y hemos empezado a debatir en la mesa redonda de manera amistosa, por supuesto, y ha habido un punto en el que Pedro Baños ha dicho que no quería, que esto no daba su autorización para que esta conferencia, mejor dicho, esta mesa redonda se grabase y se subiese a YouTube. Y ahora me parece bien y yo respeto, por supuesto, su voluntad, pero es que me parece que tanto Jano como yo hemos hecho aportes interesantes, por lo menos interesantes para la audiencia de este canal y de la contracrónica. Sí que me he visto obligado, y lo vais a ver a continuación, a poner un cuadradito negro encima de Pedro Baños informando de la razón por la cual no ha participado. Lo ha dicho, no es cosa mía, yo no quiero censurar a nadie, eso lo faltaba. De hecho, me gusta mucho el debate, como bien sabe cualquiera, que me lleve la contraria, como bien sabe cualquier contraescucha desde hace ya muchísimos años. El debate además me parece interesante desde cualquier punto de vista, pero si Pedro Baños no quiere, pues no quiere, no seré yo no soy el dueño de su imagen, es el mismo. Así que he pasado una edición, esta vez sí, editada, cortada, pero porque no me ha quedado más remedio, no por deseo mío. Mi idea era pasaros el debate completo. En fin, grabado estábamos los tres en plano fijo, el audio no es malo en absoluto, no sale eso sí el moderador porque ya no cabía en plano, pero el resto, los otros tres sí. Eso sí, a Pedro Baños le vais a ver con esto. Os preguntaréis que por qué le quito, pues porque me lo ha pedido él. Podréis pensar también que quizá no tenga mucho sentido, ¿no? Porque si falta uno de los contertulios o de los debatientes. Bueno, la verdad es que, si os soy sincero, no me ha sentado muy bien, por amor profesional, esto de no te doy permiso para subir esto, como si yo fuese un vulgar manipulador o un periodista deshonesto. Ninguna de las dos cosas la soy, y creo que después de tantos años de oficio es algo que ha quedado más que acreditado. Así que nada, yo sirvo a mis espectadores, a mis seguidores, a mis patronos, a mis oyentes en definitiva, y son ellos los que me piden que grabe estas cosas para que puedan verlas, aunque no estén en Córdoba como estaba esta mañana. Ahora, por cierto, estoy en Jaén, aquí tenéis la parte trasera de la catedral, y allí está la Diputación, que es uno de los edificios de Diputación más bonitos de toda España. Bien, mañana me he tenido que venir a Jaén porque mañana por la mañana tengo otra mesa redonda en la universidad. He pedido permiso ya y me han dado, por supuesto, para grabarlo. Así que allí espero no encontrarme mañana a alguien como Pedro Baños que me diga que no me da permiso para grabarle y para subir a YouTube. Yo a YouTube subo el material para el que tengo permiso, evidentemente. Así que nada, simplemente quería grabaros esta breve introducción para que lo supieseis. ¿Cuál es la razón? No hay ninguna intención por mi parte de manipular nada, ni de ocultar la opinión de Pedro Baños, que no comparto, pero al menos en muchos temas, en otros entiendo que sí. Pero ya supongo que sabréis cuáles son los temas en los que no comparto la opinión con Pedro Baños, pero no me ha quedado otro remedio. Su opinión en todos los aspectos me parece, como el mismo, total y absolutamente respetable,
pero en fin, no puedo subirlo. Así que nada, espero que disfrutéis. Es solo una parte. He tenido que quitar retirar todos los momentos en los que Pedro Baños se dirige al público y también pues su pista de audio. Os pongo de cualquier manera el momento en el que ha quedado grabado, el momento en el que me dice que no me da permiso ni para grabar para grabarle durante la mesa redonda ni para subirlo a YouTube, para que quede constancia documental, al menos auditiva, de que esto ha sucedido. No autorizo la grabación, primer punto. No autorizo que se suba a YouTube, segundo punto. Bien, pues nada, no os quito ni un minuto más de tiempo para que podáis ver el resto de la mesa redonda. Os invito, eso sí, a venir a Jaén, que por cierto hace una temperatura estupenda. Cuando he llegado había 28 grados y además he pasado a la catedral, que la tienen preciosa. Bien, espero que os guste, que os complazca lo que dio de sí, o una parte de lo que dio de sí, esta mesa redonda en el Círculo de la Amistad que grabamos esta mañana, hace solo unas horas, Jano y yo. No digo nada de Pedro Baños porque él, aunque participó en este vídeo, por su deseo expreso, no ha podido salir. Bueno, es cierto que el mundo ha cambiado mucho y de forma muy rápida en los últimos años. Hablamos de China, ¿no?, el gigante asiático, pero ya no solo es China, sino que es una corriente que también implica a los países del sudeste asiático. Solo hay que ver la evolución que ha tenido en los últimos 25 años. 25 años, cuando hablamos de historia y de cambios, son periodos muy cortitos. Y esos países en los que nosotros, en su momento, nos aprovechamos de ellos a la hora de decir vamos a enviar nuestra fabricación que se haga allí para luego tener más márgenes, etcétera, etcétera, ese mundo se ha terminado. Yo todavía sigo escuchando a gente que intenta volver a eso, y la realidad es que eso nunca va a ocurrir. Ya no solo pasa en China, sino también pasa en Vietnam, pasa en Camboya, que son países que cada vez son menos baratos, para entendernos, para producir allí nuestros productos, que luego nosotros consumimos a un bajo coste. Todo ese cambio, y el mundo geopolítico, bueno, Pedro es el que más sabe del tema, pero hace amistades extrañas, ¿no?, como el caso de las de Arabia Saudí y de Irán. Son países que en su momento, por la cuestión sobre todo religiosa, son chiíes los iraníes, mientras que son wahabíes dentro del sunismo en Arabia Saudí. Es una enorme confrontación entre ellos, pero la geopolítica, pues bueno, tiene este tipo de aliados. Y es cierto que nosotros en Occidente, y desde mi perspectiva, yo soy mucho más joven, entonces, bueno, lo que yo puedo decir como experiencia personal, que esa creencia en la que quizá generaciones más adultas han crecido con somos los reyes del mundo, ya no lo es. El mundo ha cambiado muchísimo, tenemos China, tenemos también otros países, el caso de África posiblemente lo veremos dentro de unos años como empiezan, es más complicado, pero también lo veremos a tener mucho más auge, y al final esto lo que provoca es que, ya que estamos aquí con empresarios, que al final no compites contra Francia, no compites contra Portugal, no compites contra Italia, sino que ahora dentro de ese mundo globalizado tu competencia pues puede ser Vietnam, puede ser Bangladesh, puede ser Camboya, puede ser Malasia, y eso evidentemente nos genera un problema porque nosotros estábamos acostumbrados a lo que se ha llamado estado de bienestar, a una serie de derechos adquiridos, que bueno, algunos creen que era de forma natural y que siempre iban a permanecer así, y evidentemente no. Y también estamos muy acostumbrados a creer que lo que pasa a cientos o miles de kilómetros a nosotros no nos afecta, y nos afecta enormemente. La decisión, por ejemplo, que comentaba Pedro de Arabia Saudí con el Credit Suisse, tiene un efecto que va a ser un efecto contagio. Yo no creo, o espero, que no lleguemos a ver esa crisis financiera que sí que vimos en el año 2007, 2008, etcétera, etcétera, pero desde luego que al final ese Occidente que llevaba la batuta liderada por Estados Unidos y nosotros siempre, digamos, detrás de ellos, ¿no?, como Europa, que nos había ido muy bien, pues las cosas como son, habíamos conseguido crecer mucho, teníamos unos estados que, bueno, más o menos, pues no había grandes problemas, eso se ha terminado. Entonces son nuevos desafíos que para enfrentarse a ellos primero los tienes que comprender, porque muchas veces partimos de una premisa que es falsa y es querer negar la realidad, porque nos disgusta. Yo comprendo que nos disguste que ahora tengamos que competir con China, país de 1.400 millones de habitantes, la India. Entiendo que todo eso no es lo que nos gustaría, ¿no? Nos gustaría que ellos permaneciesen siempre en ese estado más bajo para nosotros aprovecharnos de su situación, tener mayores márgenes a la hora de vender, de producir, etcétera, etcétera, pero no es así. Entonces, esto, aunque sea muy impopular, lo que va a implicar es que la calidad de vida de la que habían disfrutado
podemos decir las personas mayores o los que nacieron en los años 70 en España, esa época de bonanza en la que todo el mundo pues, tenía enseguida posibilidades de comprarse una casa, trabajo garantizado, etcétera, etcétera, con unos sueldos más o menos, bueno, acordes que te permitían hacer frente a todo eso, pues ya no es así. Y va a implicar, desgraciadamente, que esa calidad de vida, tal y como nosotros la teníamos concebida, pues se vea reducida. ¿Qué te voy a decir, Fernando? Por el optimismo. Bueno, yo creo que Jano es un poco pesimista. Nosotros ya se está viendo. Nosotros vivimos mejor que nuestros padres, infinitamente mejor que nuestros abuelos, y es básicamente porque los occidentales somos menos de los que éramos en el peso, tanto en el PIB mundial como en el demográfico. Europa Occidente, vamos a incluir también América, a principios del siglo XX suponía aproximadamente el 25-30% de la población mundial y hoy alcanza el 8 o 9%, es muy poco. Y si vamos a términos económicos, solo Estados Unidos en los años 60, cuando mandan un hombre a la Luna, pues el PIB de Estados Unidos equivalía al 70% del PIB mundial, ¿no? Esa ventaja que tenían de ganadores de la Segunda Guerra Mundial la fueron perdiendo poco a poco. Pero la economía estadounidense, Estados Unidos no se ha convertido desde los años 70 en un país pobre, ¿no? Todo lo contrario, sigue siendo la primera economía mundial y se ha debido a que invierte en conocimiento. Nuestra economía es una economía, la del primer mundo occidental, incluyo también a Japón, incluyo a Corea del Sur, a Taiwán, que es la verdadera China, por cierto, no es la China popular. Taiwán es la República de China, la original, ¿no? El producto original. La China popular es un sucedáneo tiránico que nació unas décadas más tarde, y esperemos que la República de China siga existiendo por el bien de los taiwaneses, no por nada, porque la verdad es que no les arriendo la ganancia si caen en manos de Xi Jinping y del Partido Comunista Chino. Bien, este aplanamiento que ha habido en el mundo ha beneficiado a todos, tanto a ellos, se han salido miles de millones de personas de la pobreza en los últimos 30 años, pero también a nosotros, que tenemos economías mucho más intensivas en conocimiento y menos intensivas en trabajos desagradables. Nuestros padres, nuestros abuelos le echaban más horas al trabajo, en trabajos seguramente peores que los nuestros, la mayor parte de ellos. Los trabajos, digamos, pesados o se han mecanizado, se han robotizado o se han trasladado hacia países como China, como Vietnam, y a su vez saldrán de ahí, se irán seguramente a países africanos en el futuro, no sabemos es cuándo, ¿no? Conforme la economía china, y ha demostrado en los últimos 20 años, que ganaba el conocimiento. Hoy es muy intensiva el conocimiento, cosa que no lo era en 1990, ¿no? Es más, la cámara que nos está grabando está hecha en China, y el software que la gobierna también. Ahora bien, buena parte de las patentes que gobiernan esa cámara y el códec que comprime la imagen son occidentales, están ideadas en Estados Unidos o en el MP4 se inventó en Estados Unidos, pero ¿qué vamos a hacer? Es así. Y el H264 también se inventó en Estados Unidos, y como esto muchas cosas más, ¿no? Los sensores de imagen se crearon en Estados Unidos y se perfeccionaron sobre todo en Japón, que ya digo, forma parte del occidente liberal. La ventaja del conocimiento no dirigido, sino espontáneo, no olvidemos que el régimen chino no deja de ser un régimen eminentemente dictatorial, muy, ya sabéis, top-down, lo que cree el partido, lo que considera la dirigencia de aquel país, pues es lo que se planifica, protegen las empresas, las otras no. El resultado tiene una burbuja inmobiliaria de dimensiones colosales, que la están tratando de desinflar poquito a poquito. Nuestro sistema es lo contrario, es un sistema bottom-up, lo hemos visto hoy, pequeñas empresas que han aparecido, que van poco a poco sin dirección central. Si algo nos enseña la historia de la economía de los últimos 200 años, es que los sistemas que prosperan son los bottom-up, es decir, los que van de abajo a arriba, los ascendentes. La irrupción de Estados Unidos como potencia global, desde el punto de vista económico, se hizo así. El propio Reino Unido hizo la revolución industrial de manera bottom-up, pequeñas minas, una serie de avances técnicos en la siderurgia y lo mismo en la industria textil. Lo de China es la idea, digamos, soviética, básica, dirigista, aplicando criterios de mercado. Durante 30 años nos ha deflactado los precios, y lo hemos podido ver, nos pasaba a tener muchos productos más baratos porque los producían a muy bajo precio. Insisten ahora en mejorar su economía desde el punto de vista del conocimiento. En algunos sectores lo están consiguiendo, en otros pues dependen todavía del occidente. Los chinos, por ejemplo, no veremos ningún avión comercial de pasajeros chinos en los aeropuertos. Comac va a poner a la venta en no mucho tiempo uno,
pero vamos, no hay nada parecido a un Boeing 747 o un Airbus 380 de fabricación china, tampoco de fabricación rusa. Es decir, para las cosas realmente importantes, lo vimos por ejemplo en la vacuna contra la COVID, ¿no? La ingeniería farmacéutica occidental es muy superior. Empresas como Pfizer, o como AstraZeneca, o como Novartis son muy superiores. Los chinos crearon una vacuna que era, en fin, muy poco eficiente, más obligaron a ponérsela a todo el mundo, empezando por los militares, mientras que la nueva tecnología de vacunas, la de ARN mensajero, se crea en Occidente. Lo crea en laboratorios y de nuevo bottom-up. La tecnología de ARN mensajero nace de una empresa que se llama Moderna, ModeRNA, que está en Massachusetts, y hay otra que se llama BioNTech, que está en Alemania, que a su vez consiguen el apoyo de grandes laboratorios y de fondos de inversión, y en cuestión de unos meses, desde la erupción de la pandemia, tienen el producto en el mercado. Ni los chinos ni los rusos, modelos per se, al menos para nosotros y para cómo los occidentales entendemos el mundo, y nuestro mundo se entiende desde el individuo, no desde la colectividad coactiva del gobernante, pues demuestra una vez más su superioridad y esperemos que siga siendo así. Es más, lo ideal sería incorporarles, que China se convirtiese en una democracia, que Rusia se convirtiese en una democracia. A fin de cuentas, nuestro sistema político es moralmente superior. La democracia liberal, tenemos que tenerlo claro. No hay nada glorioso en el Partido Comunista Chino, no hay nada glorioso en Rusia unida de Putin, nada. Son sistemas autoritarios como los que tuvimos que padecer en Europa, debidamente perfeccionados, cuyos objetivos son el sometimiento de sus respectivos pueblos y, si pueden, y alcanzan el sometimiento también de nosotros. Así que lo que espero es que Occidente sepa resistir gracias a lo que viene haciendo desde hace muchos años, que es invertir en conocimiento, ser menos, pero digamos, estar más preparados, ¿no? Es que precisamente eso, en mi programa tengo una sección que se llama El Nuevo Occidente, porque precisamente es eso, ¿no? El Nuevo Occidente, nosotros somos ese viejo Occidente. Nos estamos desplazando, al fin y al cabo. Siglo XVI, XVII, XVIII fue de Europa, el XX de Estados Unidos, y ahora toca Asia. Sí, pero aquí ves que hay una premisa, que ya Fer, que le quiero muchísimo, pero está enormemente equivocado, y es comparar China con la URSS. O sea, creer que el proceso de China y de la URSS son iguales, que están haciendo lo mismo que hizo la URSS y que por eso va a colapsar porque es cuestión de tiempo. Quiere decir que esos niveles de crecimiento económico acabarán. China ha comprendido los errores de la URSS. China, además, cuando hablamos de la China comunista, a mí me cuesta mucho decir la China comunista, porque, en fin, comunista, un país que ha firmado el acuerdo de libre comercio más importante de la historia de la humanidad, que engloba 1/3 de todo el PIB mundial, a más del 30% de la población mundial, tacharlo de comunista cuando Li Keqiang en su momento, que era el primer ministro, ahora, bueno, purgado, veremos cómo acaba, ¿no? Él se vanagloriaba de ello y defendía el libre comercio. Es cierto, como bien decía Pedro, que lo que es la iniciativa privada en China, bueno, está limitada. Es decir, hazlo, pero no molestes, sobre todo no vayas en contra de la idea que tiene el Partido Comunista Chino. Pero realmente los chinos han cambiado incluso de educación. Las universidades chinas están empezando a ser enormemente reconocidas. Nosotros nos hemos quedado con la mentalidad del chino rico adinerado que mandaba a su hijo a estudiar a Londres y que luego se quedaba allí haciendo su vida y demás, como tienes que salir de aquí. Los chinos ahora están en un proceso inverso, y es esos extranjeros que íbamos allá a dirigir sus empresas, a enseñarles, mira señores chinos, esto se tiene que hacer así, ya no quieren extranjeros los chinos. Están haciendo un proceso completamente contrario, es decir, toda esa gente que ya ha estudiado fuera, que ya ha comprendido qué es lo que tenían que entender de ese occidente que en su momento reinaba, ahora están en China. Luego, el caso de la URSS es un caso completamente diferente. O sea, la URSS sí que era un modelo, como tú decías, completamente, bueno, pues los planes quinquenales, que también los utilizan en China, sí, los tiene, pero los tiene de otra manera. No son esos planes quinquenales, no son los de Mao. Es decir, la China de Mao no es la China de Xi Jinping. No lo es. Ha habido unas enormes reformas en dirección de ese libre comercio, es verdad, con matices, pero como si no hubiese matices también aquí, porque aquí cuando yo escucho hablar de Occidente parece que seamos la libertad absoluta. Me están diciendo, ustedes que son empresarios, que no tienen aquí millones de regulaciones para cada cosa que quieren hacer. O sea, al final nosotros yo creo que nos hemos quedado en un mundo, en una idea de guerra fría entre lo que era Estados Unidos, los países de Europa, que representaban, y estoy de acuerdo con eso en Fer, que dice, nosotros éramos moralmente superiores en el sentido de que defendíamos la libertad, etcétera, etcétera. Pero de verdad yo, repito, tengo 33 años, no he vivido mucho, pero cada año que pasa me siento menos libre. En todos y cada uno de los aspectos. Ese occidente en el que se permitía la libertad individual,
que se respetaba la propiedad privada, etcétera, etcétera, ya no están. Ya no están. Y sin embargo, como digo, tienes al otro lado un gigante asiático que ha entendido los errores de la URSS y que además no hay que olvidar varias cuestiones. La URSS no tenía 1.400 millones de habitantes, cosa que sí que tiene China. Es verdad que tiene una población envejecida y por supuesto que tiene sus propios desafíos. Hablamos de la burbuja inmobiliaria, sí, la cuestión demográfica también es un enorme desafío que tiene China, pero ¿y es que acaso no lo tenemos nosotros en Europa? Que somos el 7% de la población mundial y una población enormemente envejecida. ¿Acaso los estados no se están convirtiendo en Europa, lo hablábamos el otro día, en aseguradoras? De decir, oye, tengo que pagar estas nóminas de millones de pensionistas que están ya enchufados al presupuesto público. Es decir, pensar que nosotros somos lo que éramos en los años 70, los 80, los 90, es no haber comprendido la realidad. Es no haber entendido que hay un gran cambio y que tu competidor, pues, ojalá fuese la URSS, ojalá fuese la URSS, porque entonces, bueno, dirías, vale, ahora tiene un periodo de bonanza, pero luego caerán. Los chinos no están en eso. Y además los chinos, y aquí otra cuestión que también hay que entender, tienen una visión mucho más largoplacista a la que tenemos nosotros. Esto ya estaría más relacionado con la forma de gobierno que tenemos. Ahora estamos en año electoral. ¿Qué es lo que está pensando el poder? ¿Qué es lo que están pensando los políticos? ¿Qué piensan los dirigentes? En cómo retengo mi puesto. Fenomenal. En China no piensan en eso. Porque es que no es una de las prioridades. Las prioridades son otras. Piensan a largo plazo. Nosotros no. Entonces, para mí me parece que es muy importante entender, yo como soy más joven, pues quizá, no sé, ya he nacido con eso o lo he visto así y no me cuesta tanto, pero yo eso lo noto con generaciones como las de mi padre, que siguen anclados en eso, en pensar que China es la China comunista de estos locos, que lo hacen todo estructurado y planificado y no se enteran muy bien y van a ser como la URSS, que no son como la URSS. En ningún momento he dicho que no, pero has dicho, la URSS también era un sistema así, y es que no es el mismo sistema, Fer. Porque es verdad que ellos organizan, pero abren la mano, bueno, las reformas de Deng Xiaoping en los años 80, etcétera, etcétera, que han sido continuadas. Desde el punto de vista político, en un sistema de partido único, tremendamente jerárquico, con la economía planificada en torno a planes quinquenales. La China posterior a Deng Xiaoping es un sistema de partido único, tremendamente jerarquizado. Bueno, lo vemos continuamente en los sucesivos congresos, cada 5 años. Sí, con sus purgas. No hay posibilidad de... Tú publicas este libro, Jano, esto. No, impensable. Te habrían fusilado ya y además habrían hecho a tu madre. Pero hay una cosa que no quita la otra. Es que yo no estoy defendiendo. No, es que parece que yo. No, es que parece que yo estoy defendiendo. Yo no estoy defendiendo el modelo chino, estoy diciendo apliquemos el modelo. No, te estoy contando la realidad, Fer. Te estoy diciendo, no digas que China es la URSS, porque no lo es. No he dicho que China es la URSS. Bueno, en ningún momento. Sí, estás diciendo que la URSS. No, estás diciendo que la URSS en su momento tenía esos planes que querían hacer. Yo no estoy defendiendo el modelo chino. O sea, no lo estoy defendiendo. Te estoy diciendo lo que hay. El modelo político de China y de la URSS. A mí no me gusta. El modelo de partido único. No crees que me estés haciendo aquí un traje. No es verdad. Y no he dicho en ningún momento. Es el mismo. Bueno, aquí yo lo único que veo son alabanzas hacia un régimen francamente mejorable, como es el chino, por no directamente desmontable. Este mismo libro, publicado en China, a Jano le hubiera costado una ejecución. Aquí dirá que no es libre, allí directamente estaría bajo tierra. ¿Vale? Dicho así, no estaría bajo tierra. Y además le habrían mandado la ejecución, la factura de la bala se le habría pasado a su madre. Que es lo que hace el régimen chino. No estoy defendiendo eso. No, pero estoy diciendo que aquí solo veo alabanzas, esto está, ¿no? Son buenísimos, están gastando tanto en educación, tanto en no sé qué, tanto en no sé cuántos, y nosotros somos unos soberbios. Bien, creo que no existe un régimen más soberbio que el chino, que considera y se hacen llamar a sí mismos el imperio del medio. Consideran que el mundo es China y el resto pues, es poco menos que un añadido, la guarnición de un filete, ¿no? Así es como se ven los chinos a sí mismos, como el medio, nomás desde hace bastantes siglos. Es una doctrina del destino manifiesto que no tienen por qué suscribir todos los estadounidenses, es una cosa muy antigua. Del siglo XIX, la propia España de los Habsburgo también consideraba que tenía una misión divina, ¿no? Y que tenía que luchar contra el protestantismo y el islam y demás. Esto, todos los imperios siempre han tenido, digamos, teorías que han sustentado ese imperio. El imperio estadounidense, si queremos llamarle así, es un imperio benigno. A la vista está. En líneas generales, evidentemente, no ha sido. Estados Unidos no es ni mucho menos un país perfecto, pero en líneas generales ha sido benigno y creo que lo sigue siendo. Forma parte es el corazón mismo de Occidente y de los valores en los que yo creo.
que a la vista está que no todos, pero yo creo que creemos, ¿no? Es decir, la democracia liberal, el gobierno representativo, los derechos humanos, las libertades formales, etcétera. Vamos, ese país o ese lugar donde nos gusta vivir a todos. Un lugar donde nos dicen cuántos hijos tenemos que tener. Por cierto, el hijo único se abolió en 2015 porque es que no tenían niños y no había más que viejos y tuvieron que abolirlo deprisa y corriendo, pero China tuvo del 79 al 2015, estaba prohibido tener un segundo hijo. Tiene un problema demográfico por eso. Bien, nosotros tenemos un problema demográfico porque no hemos querido tener más hijos, pero no porque nos lo prohibiese el Estado, ¿no? Un país en el que, por supuesto, la justicia ni es independiente ni se presume que lo vaya a ser nunca, porque la justicia es el partido, bueno, mejor dicho, el partido es el país y el país es el partido. Es decir, todas esas cosas que protestáis de Occidente y buscamos perfeccionarla, pero es que en China consideran que no tiene que ser independiente, que eso es una tontería de los occidentales, ¿no? Tenemos nuestro sistema político es mejorable, por supuesto, y perfeccionable siempre, pero es el mejor posible. Sin ninguna duda, desde luego mejor que el de la Rusia de Putin y mejor que el de la China de Xi Jinping. Sin ninguna duda. Yo creo que son cosas distintas, Fer. Por una cosa es el sistema político, la forma de gobierno, que estoy de acuerdo. O sea, que, además, me conoces, coño, que tú me digas que yo estoy a favor de que me encanta la forma de gobierno en China, no me digas eso. Yo te estoy diciendo, yo que te he dicho son datos. O sea, yo no es que yo diga que han firmado el acuerdo de libre comercio más importante de la historia de la humanidad, no es una cuestión de alabanza, es un hecho, es una realidad. Que las universidades chinas hayan mejorado su nivel y la educación china tenga un nivel ahora que no tenía hace años es una realidad. Que bueno, es un país que se ha modernizado y que se está incorporando. Bueno, bien, pues eso es lo único que yo digo. Yo no estoy diciendo, no implica, o sea, el problema es que tú crees que por decir eso implica que me gusta lo que hacen con su forma de gobierno. Podemos utilizar la misma estadística con la India, la mejora que ha tenido aquel país sin tener que recurrir a una dictadura de partido único y a un control absoluto de la sociedad, porque el sistema social chino, como bien sabéis... Que sí, pero que yo no estoy reivindicando eso en ningún momento. Que por utilizar estadísticas buenas hay países que uigures de Xinjiang, a ver qué les parece eso, que los están exterminando. Y además, sin ningún tipo de complejo. Lo hacen porque tienen que chinificar aquello sí o sí. O lo que han hecho en el Tíbet, por ejemplo. La India evidentemente tiene sus defectos, pero tiene unas estadísticas de mejora económica obvias que están a la vista. De hecho, en unos años estarán por encima el número de habitantes de... Entonces, podemos también hablar de cómo mejoró Indonesia, ¿no? Si una de las cosas que se ha producido en los últimos 30 años es un aplanamiento general, y lo cual es bueno, ya lo he dicho, es bueno para toda la humanidad. A mí me enorgullece saber que hay millones y millones de personas todos los años saliendo de la pobreza, ya sea en China, en Indonesia o en una isla del Pacífico. Me parece muy bien, y ha sido gracias a adoptar criterios de mercado. Si China ha sacó a su gente de la pobreza, fue porque adoptó soluciones de mercado, porque hasta el año 1978, cuando empiezan las reformas de Deng Xiaoping, lo que hacen es una interpretación literal del marxismo, lo que se conoció como maoísmo, una economía tremendamente planificada, la propiedad privada no estaba permitida o estaba muy limitada, y bueno, los desvaríos propios de Mao Zedong, como la revolución cultural o el gran salto adelante, que se llevó por delante 40 millones de personas, aquello es lo que trataron de mejorar para que se mantuviese el partido en el poder. China, en una palabra, no tiene nada de ejemplar, nada, absolutamente nada. Podemos decir, pues tal chino ha inventado esta cámara, correcto, me parece muy bien, pues han hecho tales esfuerzos en mejorar en la educación científica, me parece muy bien, pues han puesto una estación espacial en el espacio que se llama el Palacio Celestial, que se llama así, por cierto, pues muy bien, me parece correcto. Básicamente, prácticamente todo lo que han hecho es copiado de Occidente, tienen su propio Google, tienen su propio Twitter, tienen su propio Instagram, pero siempre copiando lo que ha hecho esa sociedad de conocimiento distribuido, iniciativa privada sin planificación centralizada desde arriba, sin que exista un partido único. Todas las quejas que podemos tener en nuestra sociedad, no en la española, sino en la occidental, van dirigidas a que no nos convirtamos en esa basura inmensa que es la China popular. ¿Eso es lo que yo digo? Ya está. No hay más, siempre nos Como quejamos. hemos llegado al mismo punto de encuentro, que es que tanto una postura como otra es encontrarnos en el libre mercado, en eso sí estamos de acuerdo todos, ¿verdad? Yo desde luego. Y este es el debate, porque aquí hay empresarios y gente con actividad. Pues os voy a hacer algunas preguntas porque habéis destapado aquí unas cuantas incertidumbres, ¿vale? Esta va dirigida a tu caso. Bueno, perdona, a ti. La supremacía internacional está actualmente entre Estados Unidos y China. ¿Cuál crees que será la situación en 2050? ¿Algún país africano? Ya que has mencionado tú. Bueno, a ver, es que el caso de África, por ejemplo, China
es que es un dato, no implica que me encante, pero China está invirtiendo mucho en los países africanos. Yo no sé si puede ser Nigeria por el volumen de población, eso no lo sé, no soy adivino, no sé en 2050 cómo vamos a estar. También ha tenido grandes errores en esas inversiones. Sí, claro. Aquellas que les están dejando. Sí, bueno, pero que al final, da igual, pero al final, como repito, su visión es largoplacista. Y al final uno cuando ve el mundo geopolítico y dices, ¿con quién dominaba o quién tenía el control, entre comillas, de esos países en los años 80, en los años 90? Era Estados Unidos, ahora no lo es China, principalmente China. Entonces, no sé qué país puede ser Nigeria, podría ser, no sé, Uganda, eso ya es más complicado de vaticinar. Nigeria lo digo por la cantidad de habitantes que tiene, pero bueno, el caso, que evidentemente la situación es Estados Unidos, si tuviésemos que dibujar una gráfica, Estados Unidos va bajando y China va subiendo. Es cierto que no está exento, tanto Estados Unidos como China, de desafíos dentro de sus propias naciones, pero la tónica general hacia lo que va el mundo es a eso. ¿Que no nos gusta? Lo siento mucho. Yo podría aquí venir y decir, no, es que somos los mejores. Es que en los 80 éramos el no va más. Iba a ser así siempre. No, igual que Estados Unidos no ha liderado el mundo, bueno, desde que nace, podemos decir que así sí, pero igual que Europa ha tenido sus épocas, o España mismo. Tú que has estudiado mucho la historia de España. España ha tenido épocas enormemente gloriosas y otras que no tanto. Pensar que lo que nosotros hemos vivido va a permanecer siempre es un gran error. Y sobre todo, no querer comprender o creer que por el hecho de decir datos y hechos implica que estemos deseando copiar ese modelo, en absoluto. Yo al revés. Yo lo que estoy defendiendo es ese modelo que permitió que Occidente reinase tanto a nivel moral como a nivel económico. Bueno, cosa que ahora se está perdiendo. Y me gustaría que contestaseis los tres. Empiezo por ti, Fernando. Tú has mencionado en tu programa varias veces el tema de la guerra de Ucrania. ¿Cómo crees que va a terminar? No lo sé, no soy adivino. Bueno, No tengo una bola. también lo dice frecuentemente, no es un adivino cuando le hacemos preguntas. Pero es que preguntar a alguien qué es lo que va a pasar es presumirle poderes de los que carece. Bueno, Si estamos fuese un viendo la intervención china a si fuese través un de la periodista guerra de deshonesto lo diría, ¿no? Pero es que no lo soy. Yo conozco el pasado y el presente, pero no el futuro. Quien te diga no que te para la atreves a acción hacerlo. te está engañando. No sabe realmente cómo se va a desempeñar la acción. Pues lo mismo, no sabemos cómo es la cosa. Más allá de unas pocas horas o de un día, no lo sé, pero no desde luego cómo va a terminar esto. Sería muy arriesgado, evidentemente. ¿Tu opinión sobre Ucrania? Pues un poco lo que dice Fer, no sé lo que va a pasar, desde luego que es un conflicto que se está enquistando cada vez más y en mi opinión, y esto es opinión personal. No he formulado bien la pregunta, ¿eh? ¿Qué es lo que va a pasar con Ucrania? Sería mejor, ¿no? ¿Cómo va a Es que tampoco, no lo sé. O sea, sí que es cierto que si no hay dentro de esa batalla, porque lo que es Ucrania es el campo de batalla, digamos, son Estados Unidos, Occidente, para entenderlos, y Rusia, es evidente que a Putin habrá que darle una salida, si no esto no va a acabar nunca, ¿no? Esa es mi opinión, pero es una opinión personal de como yo creo que se debería intentar, pero vamos, de ahí a decir esto es lo que va a pasar, o Putin va a renunciar al Donbass, o Putin tal, no lo sé. Desde el punto de vista ideal, que se le tiene que dar una salida a Es esa lo que yo pienso. genocida. Yo pienso que si quieres acabar con ese conflicto es imposible que no, porque si no, al fin y al cabo, ¿qué vas a hacer? O sea, si Putin no tiene nada que venderle a su pueblo, y estoy hablando, no digo que es lo que se tenga que hacer, sino que cómo se podría resolver el conflicto. Si tú a Putin no le permites darle a su pueblo nada, después de todo lo que le está costando una guerra completamente injusta, en la que evidentemente no puedo justificar bajo ningún concepto la invasión de un país soberano, como es el caso de Ucrania, no lo justifico, pero si tú no le otorgas una salida, ¿qué va a hacer? O sea, ¿tú crees que de verdad Putin va a decir, va a permitir, ya no Putin, sino Rusia, la élite, que se hayan metido en esta guerra, hayan sufrido todas las consecuencias que han sufrido, y les vas a quitar el Donbass, les vas a quitar Crimea? ¿De verdad te crees que eso lo va a firmar Rusia? Y aquí hay un punto que también, y perdona. Desde el punto de vista ideal, lo ideal sería que desapareciese el régimen de Putin. Bueno, depende que lo cojas, ¿no? Pero es que depende, porque como te venga detrás la parte más radical dentro de la Duma, pues no te creas tú que sería tan buena solución. Es que eso depende. O sea, por eso digo que ya estamos hablando de hipótesis, ¿no? Yo lo que digo es cómo podría plantearse una posible posibilidad, que de hecho hubo un momento en el que se planteaba eso. Es decir, una salida digna. Que si no es imposible, o sea, que si no vende nada a su pueblo, decir, oye, mira, hemos conseguido, pues yo qué sé, es lo más, ¿vale? Pero si ni siquiera eso, ¿cómo va a terminar una guerra en la que hay que recordar, y esto está muy relacionado con la mentalidad, o sea, tanto los rusos como los ucranianos no tienen problema, entre comillas, de ir a morir. Y entre otras cosas, en Rusia, es que si tienes un problema no te preocupes, que Putin se encarga de que no lo tengas porque te obliga a ir al frente. Entonces, y luego no hay que olvidar las armas nucleares.
Todo esto sería completamente distinto si no hablásemos de que Rusia tiene armas nucleares. Bueno, yo creo que lo de Ucrania no hace falta darle tantas vueltas. Es un país soberano, independiente, una ex república soviética, reconocida por toda la comunidad internacional, que después de 30 años dando tumbos ha decidido democráticamente, y lo decidió en su momento, que quería formar parte de Occidente. Quiere entrar en la Unión Europea, quiere acceder a la OTAN, por voluntad de los propios ucranianos, pero que un régimen tan infame como el de Vladimir Putin, y creo que la infamia no es descriptivo, el adjetivo no es calificativo, en fin, ahí tenéis la masacre de Bucha como muestra de esa infamia, y otras tantas que están perpetrando en Ucrania, no le ha dejado, porque lo que no quiere un régimen como el ruso actual es contraejemplos, es decir, es que los rusos vean que los ucranianos pueden vivir mejor y de forma más libre, que hagan lo mismo que hicieron los bálticos. Eso es lo que no quieren. El resultado lo han invadido fundamentándolo en una teoría un tanto abstrusa que el propio Putin trató de explicar en un artículo larguísimo, que por cierto lo tenéis en mi página web en español, una cosa, en fin, de un indocumentado completo, de la cabeza a los pies, un siloviki, el personal de seguridad de la KGB. Al final el Estado ruso ha terminado devorado por los propios servicios de espionaje y de la seguridad del Estado, vamos. Entonces, todo lo que podemos esperar de eso es que Putin combata todo lo que pueda, hasta el último hombre, si es necesario. Lo que no sabemos es cuál será el último hombre o si se lo terminarán cargando a él. Por nuestro lado, si creemos, y esto es importante, que creamos que la democracia liberal es superior moralmente, yo personalmente lo creo, porque esto se basa en la creencia. Entiendo que haya gente que no lo cree, que prefiera a un hombre fuerte, ¿no? Y que prefiera tener a alguien como Vladimir Putin, es perfectamente legítimo. Pero si lo creemos, tenemos que seguir apoyando a los ucranianos, apoyándoles con armas y apoyándoles con dinero, con comida y con lo que haga falta. Porque la última vez que un tirano empezó a extenderse por Europa montó una guerra en condiciones. Ese último tirano fue Adolf Hitler y ya sabemos lo que pasó, ¿no? Así que creo que nos merece la pena. No tenéis trenes, entonces yo solamente agradeceros. Ha quedado claro que defendemos todos lo mismo con diferentes perspectivas. No, yo a Putin no le defiendo. No, le del progreso ni pienso que los ucranianos hayan provocado su invasión y la destrucción de su país. Ni pienso tampoco, de ninguna manera, que los europeos tengamos que pedir perdón por algo, o que los estonios, lituanos o polacos hayan sido obligados a entrar en la OTAN. Occidente se defiende, porque Occidente es moralmente superior, muy superior a la tiranía rusa. Y Rusia tiene una esperanza, y es convertirse en una democracia liberal en un país normal como debió serlo. Como debió serlo desde el principio, haber hecho el mismo viaje que hicieron las repúblicas bálticas, que hizo Polonia, que hizo la República Checa, pero no, se ha engolfado en el nacionalismo más infame y el militarismo más montaraz. Y el resultado que tenemos es una agresión y unas matanzas sistemáticas que no solo no tienen justificación ninguna, sino que además tienen un responsable claro, que es el Estado ruso. Ya está. Y no hay más, y no hay que darle más vueltas ni hacerse más figuras. No hay un responsable aquí de lo que está pasando, que lo tenemos con nombre, apellidos, ¿vale? Vladimir Vladimirovich Putin y todo el régimen que lo rodea. Y no nos queda otra más que defenderlos. Lo digo porque no estamos todos de acuerdo, como puedes ver. Pero en lo económico sí, que es lo que nos lleva aquí, que sí, somos empresarios. Desde el punto de vista del tema ucraniano. Nosotros de política entendemos poco, porque entre otras cosas sí trabajamos todos los días, nos levantamos todos los días pensando en cómo mantener nuestras empresas. Y bueno, de aquí, por lo menos yo y muchos de nosotros sacamos conclusiones de que mañana más tenemos que levantarnos más temprano, trabajar más, a pesar del Estado, como diría aquel economista, ¿no? Carlos Brown. Pues de verdad que muchísimas gracias, ha sido un verdadero placer teneros con nosotros y bueno, a mí me vaya a firmar los libros, por lo menos a mí, yo no sé si se lo ha traído alguien. Lo dicho, muchísimas gracias.